conectamos con lo que más quieres y nos mantenemos operando para que sigas trabajando y disfrutando del mejor entretenimiento disponible y el internet más veloz. Siempre conectados, siempre contigo. Total Play. Luego del terremoto que sufrimos en México en 2017, se difundió el rumor de que un megaterremoto se avecinaba. Repito, un megaterremoto. Incluso, 2 años antes, un famoso científico nuclear llamado Meran Keshe dijo que un megaterremoto se aproximaba en cuestión de meses y que entonces cambiaría al mundo. Pues el continente americano quedaría dividido y morirían 40 millones de personas. Pero, pregunto, ¿qué hay de cierto en esta teoría que Keshe calificó como inevitable? El megaterremoto. Difícil de creer. A través de un video expuesto en una conferencia celebrada en 2015, el científico de Irán, Meran Keshe, explicó que se aproximaba la mayor catástrofe de la historia, marcando en un mapa algunos de los terremotos que se produjeron en el continente americano, con magnitudes entre 6.6 y 6.9 en la costa oeste de Estados Unidos. 3 terremotos más en el Canal de Panamá y el sismo de magnitud 8.3 que sacudió a Chile en 2015. Esto para demostrar que han aumentado, que los sismos han crecido. Pues según el científico, Sudamérica es el punto de partida de la debilidad. Meran Keshe vaticinó que habrá terremotos de magnitudes entre 10 y 16. E incluso uno de ellos podría alcanzar una magnitud entre 20 y 24. Imaginemos lo que esto significa si es que podemos hacerlo. Recordemos el más potente registrado instrumentalmente en la historia. El ocurrido en Valdivia en 1960. Es conocido como el Gran Terremoto de Chile, que alcanzó 9.5 de magnitud y produjo una serie de maremotos con alcances a lo largo del Océano Pacífico, esto incluyendo Hawái y Japón. Sobra decir que fue una catástrofe en la que murieron poco más de 2.000 personas y 2 millones quedaron damnificadas. Hay que subrayar, fue el más potente registrado de manera instrumental, repito. Pero hay quienes han vislumbrado los alcances de un megaterremoto de magnitud 10 y en su análisis, para que esto suceda, toda la placa de Cocos, que se mueve 36 milímetros al año, tendría que moverse 120 metros en una hora. Distancia que normalmente recorrería en 3.300 años. Y esto liberaría una gran cantidad de energía, equivalente aproximadamente a 34.000 millones de bombas atómicas. Esa placa de roca tiene un cuarto de peso de la Luna, es decir, sería un terremoto de proporciones apocalípticas. En el primer minuto, habría una destrucción de 466 kilómetros a la redonda. En solo 60 segundos, los estados de Guerrero, Puebla, Michoacán y Oaxaca estarían temblando y todo ahí quedaría sepultado. Al final del primer minuto, se sentiría en la Ciudad de México y Veracruz, y con seguridad, la fuerza de destrucción sería tal que todos los volcanes activos e inactivos del país harían erupción al mismo tiempo. 2 minutos después, la destrucción alcanzaría 932 kilómetros a la redonda y en cuestión de segundos afectaría a los estados del norte del país. 3 minutos después, estaríamos hablando de 1.398 kilómetros a la redonda que estarían destruidos, alcanzando a Sinaloa y Coahuila. Para ese momento, solo se mantendrían intactos Sonora, Chihuahua y la península, pero Guatemala y El Salvador ya habrían sido destruidos. Conforme avanzaran los minutos, crecería la destrucción alcanzando más estados y más países. A los 10 minutos, México y más de la mitad de Estados Unidos no existirían.
y en 20 minutos habría llegado a Europa, destruyéndolo todo también. Sin embargo, no existe una razón concreta para alarmarse, así que tranquilos, pues los terremotos no pueden predecirse, por lo que todas las alertas de futuros sismos carecen de sustento y certeza. Mucho se habla de que en California esperan el llamado Big One, el grande. Esto por la falla de San Andrés, el mismo que se calcula puede tener una energía superior a 8 grados. Sin embargo, su nombre no tiene que ver con la magnitud, sino con el nivel de daño que ocasionaría. La preocupación de los científicos está principalmente en la sección sur de la falla, pues según se estima, lleva demasiado tiempo sin descargar grandes cantidades de energía. Si esto ocurriera, según cálculos, cerca de 2.000 personas morirían y habría más de 50.000 heridos. Aproximadamente el 1% de los edificios en un área de 10 millones de personas colapsarían y la mitad de las construcciones de la zona tendrían que ser abandonadas. Pero como lo he dicho antes, aunque los expertos se atreven a hacer un pronóstico con base al conocimiento de las zonas de terremotos activos en el planeta, no entremos en pánico. Nadie puede determinar un día, y mucho menos la hora, en que sucederá. Difícil de creer. Rebecca Corian trabajaba en un crucero turístico el 21 de marzo del año 2011. El día que llamó a su mamá por última vez mientras estaba en alta mar. Al día siguiente no se presentó a trabajar. Desde entonces se desconoce en dónde está. Nadie sabe de su paradero. Pregunto, ¿alguien la tiró al mar? ¿Acaso se quitó la vida? Nadie lo sabe. Lo extraño es que como Rebecca, desde 1995 han desaparecido 165 personas de cruceros sin dejar rastro. Desaparecidos en alta mar. Difícil de creer. Rebecca Corian era inglesa, pero trabajaba para la empresa de cruceros de Estados Unidos, Disney Wonder. El 21 de marzo, por la tarde, llamó como todos los días a su mamá y le prometió llamarla de nuevo cuando llegara al siguiente puerto. Pero, estando en mar abierto, a las 9 de la mañana del día siguiente, no llegó a su puesto de trabajo. Algo inusual, según refieren quienes la conocían. Rebecca no solía llegar tarde. Ese 22 de marzo de 2011 se le buscó por todos lados y no hubo rastro de ella. Más tarde, las grabaciones de cámaras de seguridad registraron que, tras concluir la llamada con su mamá, Rebecca hizo otra llamada telefónica. No se sabe a quién, pero parecía angustiada. Se buscó a Rebecca Corian con la guardia costera por si acaso hubiera caído al mar durante el recorrido del barco, pero nunca se le halló. Pudo haberse caído de forma accidental por la borda, pudo haberse quitado la vida lanzándose al mar, pues poco tiempo antes había terminado con su novio. Pudo haber sido asesinada por algún pasajero o tripulante del barco. Pudo haber sido raptada por una embarcación pequeña. Incluso se llegó a plantear como una hipótesis el que Rebecca Corian jamás hubiera subido al barco y alguien más se hiciera pasar por ella, con el fin de alejarse para hacer otra vida. Hasta el momento, nadie tiene la respuesta. Sin embargo, según la Asociación Internacional de Víctimas de Cruceros, desde 1995 a la fecha, son cerca de 165 las personas que viajaban en alta mar y se desconoce su paradero, aunque dicen que pueden ser muchos más. Pero las compañías pagan importantes sumas de dinero a las familias de las víctimas para que se queden calladas. En septiembre de 2011, los pasajeros del crucero de lujo Balmoral estaban en las cubiertas esperando volver a casa luego de pasar unos días navegando por Noruega, cuando escucharon el anuncio. Nadie podía bajar porque faltaba un pasajero y la policía iniciaría una investigación. Se trataba de un hombre de 89 años de nombre Francis Hemsley, a quien se le vio por última vez a las 9 de la noche del día anterior mientras cenaba. Luego, nadie le volvió a ver. En
abril del mismo 2011, el pasajero John Halford hizo su maleta y la colocó al pie de la puerta, fuera de su camarote en el crucero Thompson Spirit. Era el último día de esta embarcación egipcia que tras una semana debía atracar en Sharm el Sheikh a la mañana siguiente. Halford, de 63 años de edad, llamó a su esposa en Gran Bretaña para decirle que la vería en el aeropuerto a su llegada y luego de terminar la llamada se fue a cenar. Cerca de las 0:30, otros pasajeros lo vieron bebiendo algunos cócteles en un bar de la cubierta superior. Y esa fue la última vez. El señor Halford desapareció y no se supo la razón, pero la familia descarta que se hubiera quitado la vida, pues en su maleta guardaba regalos para su esposa y su hija que les entregaría a su encuentro. Sabine L. fue otro caso. En 2007, la alemana de 62 años desapareció de un crucero que iba de las Islas Canarias a Madeira, pero fue aún más extraño que los anteriores, pues la mujer dormía con su esposo y a la mañana siguiente ya no estaba. Una vez más, no hubo rastro de su cuerpo ni antecedentes de depresión. Cuando ocurren estas desapariciones donde no hay rastros del cuerpo, es imposible para las familias cobrar un seguro. Pero lo peor sin duda, es vivir con la incertidumbre de no saber qué pasó. Aunque son muchas las teorías que incluyen raptos por dinero, ajustes de cuentas, tráfico de órganos y, por supuesto, como lo he dicho antes, caídas al mar. En 2019, un crucero regresaba de Cozumel hacia el puerto de Miami cuando un tripulante de nacionalidad india perdió la vida al caer desde la embarcación de gran tamaño. Una de las 18 personas que se estima mueren de esta manera cada año, siendo la causa más común el alcohol. Las probabilidades de sobrevivir si caes al mar desde un crucero obviamente son mínimas, pues hay que tomar en cuenta ciertas variables como la altura de la caída, lo que podría provocar un traumatismo al golpear una parte del barco. Hay que contar también la temperatura del océano, el estado del mar y las condiciones climáticas. La mayoría de las muertes por caídas al mar desde una altura considerable se deben a respuestas fisiológicas al agua helada y la incapacidad física que se tiene durante los primeros minutos de golpear el cuerpo en el agua. Sin hablar de la posibilidad de que se produzca una hipotermia. Por lo tanto, es muy complicado pensar que alguien sobreviva si nadie le vio caer al mar, aunque jamás nadie tendrá la certeza de que esto